Tengan todos y todas muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles les da la bienvenida a la charla de esta noche, Curado de Concreto, a cargo del panelista, el ingeniero Douglas Sáenz Montero. Antes de presentar a nuestro panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta aplicación. Estas serán evacuadas al finalizar la conferencia. Por otra parte, la charla está siendo grabada y se colocará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invitamos a suscribirse. Ahora bien, presento a nuestro panelista de esta noche, el ingeniero Douglas Sáenz Montero. Tiene un máster y es ingeniero civil con 35 años de experiencia en tecnología de concreto, aplicaciones, patologías y reparación. Tiene más de 1 millón de metros cuadrados de pisos y pavimentos de concreto contratados y construidos durante el periodo laboral con Holcim y con AMCO. Además, es miembro y expresidente de la Asociación de Industriales de Concreto, ASIDELCO. También es instructor del ISIC para cursos de certificación de técnicos y miembro del Comité de Contratistas de la Cámara Costarricense de la Construcción por espacio de 16 años. Ahora bien, le doy la palabra al ingeniero Douglas Sáenz para que inicie su conferencia. Adelante, don Douglas. Gracias, Carol. Bueno, para todos importante, primero buenas noches, muchas gracias por la atención. Eh, como en otros documentos, en el tema del curado, hay un documento y un comité ACI que es el 308, que es el que se refiere a todo lo que es curado de concreto. Entonces, esta charla, este webinar, va a cubrir algunas cosas de este comité y algunas cosas que le he agregado que son producto de la práctica. Entonces, digamos que la norma describe cómo se debe llevar a cabo el curado del concreto. El concreto es un material que se emplea para muchos fines, en diversas condiciones de servicio, y en esta norma se habla mucho de cómo debe realizarse y qué materiales se deben utilizar. De las cosas que quisiera que se lleven en la cabeza más importantes es que el curado consiste en mantener un contenido satisfactorio de humedad y temperatura en el concreto recién colado. Eh, Humedad y temperatura. Y voy a ser necio en esto de humedad y temperatura porque normalmente uno, digamos, un concreto recién chorreado, recién colado, puede ser que le aplique curador y con eso, digamos, estamos tranquilos, pero prácticamente no deberíamos estar tranquilos porque en nuestro país, que las temperaturas son altas, deberíamos tener en cuenta no solo la humedad que nos retiene el curador de membrana, como no lo vamos a ver, sino la temperatura que puede alcanzar el concreto. Entonces, ojo, mantener un contenido satisfactorio de humedad y temperatura en el concreto. Ahora bien, la resistencia y la durabilidad del concreto se desarrollarán plenamente solo si se cura de manera adecuada. Sin embargo, las condiciones ambientales de humedad y temperatura, si son bastante favorables, no se requiere ninguna acción adicional. La temperatura se debe controlar para evitar la congelación, en el caso de lugares congelados, hasta que se desarrolle una resistencia que del orden de 35 kilogramos por centímetro cuadrado. A continuación, el concreto se debe conservar suficientemente caliente. Pero digamos que un paso rápido por eso, porque aunque aquí tenemos lugares fríos eh, y que en cámaras congeladas uno las cola y después las congela, no necesariamente aplicaría esta condición. Hay que tener claro la cantidad de agua cuando se mezcla el concreto es más alta de la que se debe retener para el curado, o sea, en el proceso de hidratación, en el proceso de endurecimiento, el concreto pierde mucha agua. Sin embargo, la pérdida excesiva de agua por evaporación puede reducir la cantidad de agua retenida a un nivel inferior al necesario para el desarrollo de las propiedades. Esta excesiva evaporación se puede dar por las condiciones del clima o porque los agregados estén muy calientes, que digamos que podrían estar muy calientes consecuencia de una condición de clima, pero digamos, si usted tiene una condición de clima desfavorable y humedece los agregados, pues ya empieza
a atenuar esa posible evaporación, sobre todo los agregados gruesos. Ahora bien, ¿por cuánto tiempo se debe curar? Pues aquí les puse un extracto del ACI. Eh, Sin embargo, lo más importante que uno debe tener en cuenta es que a los 3 días se alcanza más o menos el 50% de la resistencia del concreto a 28. A 7 días entre el 70 y 75, dependiendo del diseño. Y 14 días puede andar alrededor del 85%. Entonces quiere decir que de 14 a 28 días usted lo que gana es un 15% de cura, y que si bien es importante, pero lo más importante serán los 3 y los 7 días, donde usted tiene el 70-75% de la resistencia, ¿verdad? Ahora, si usted analiza de 50 a 7 días, lo que gana es un 20-25 y a 3 días es 50. Sin duda, el momento más importante de la cura son los primeros 3 días. Entonces, pueden terminar curando más días y todo, pero es más importante tener en cuenta la ganancia de resistencia y pensar en el curado en función de que se alcance esa resistencia, que solo decir cure tantos días. Eh, en esta figura que viene a continuación, en la siguiente diapositiva, vamos a ver el efecto de la temperatura del aire, la temperatura del concreto, la humedad relativa y la velocidad la velocidad del viento sobre la rapidez de evaporación de la superficie. El hecho de no evitar esa evaporación excesiva es causa frecuente de grietas por contracción plástica y pérdida de resistencia en las zonas más cercanas a la superficie. Entonces, el ACI nos provee de este cuadro donde uno empieza con la temperatura del aire, pega con la humedad relativa, sigue a la temperatura del concreto y baja a la velocidad del viento. Y esto les va a dar una tasa de evaporación. Si la rapidez de la tasa de evaporación excede a 1 kilogramo por metro cuadrado hora, es necesario tomar precauciones para evitar esa pérdida. O bien, si las condiciones ya uno las ve, que la humedad relativa está baja y ve que la velocidad del viento está muy alta, pues prácticamente que uno ya sabe que tiene todos los números para tener problemas de agrietamiento. No tiene que necesariamente hacer el gráfico. Importante tener en cuenta que en los primeros meses del año es donde tenemos mayor velocidad de viento. Y como lo dije en otra charla, en Haciendo Concreto en Clima Cálido, usted tiene que saber que en los primeros meses del año tiene temperaturas altas, velocidad del viento alta y digamos que no es baja en nuestro país, pero conforme a lo normal tendríamos una humedad relativa más baja de lo normal. Entonces, casi que ahí tiene todos los números para estar dentro de esta tasa de evaporación que lo obliga a uno a tomar precauciones. ¿Qué puede suceder? Puede darse agrietamiento, esta es una figura de ACI, el plastic cracking, se produce en la superficie de concreto fresco, luego de ser colocado o colado, y mientras se encuentra en estado plástico. Esta superficie, por ejemplo, es una superficie que iba, digamos, no acabado, dibujado, sino medio acabado rayado. El caso es que se hacen las grietas y usted tiene que volver a llanetear o a volver a flotear y volver a rayar. Entonces, no necesariamente el rayado queda parejo, pero por lo menos se evitan las grietas. ¿Cuántas veces tendría que hacerlo? Hasta que el concreto resista a estas grietas y ya no se generen más. La rapidez de hidratación del cemento varía según la temperatura. Pues lógicamente, cuando tenemos temperaturas muy altas, probablemente la hidratación se va a dar de una manera más rápida. Entonces, eso puede ser un problema. Y temperaturas inferiores, más bien a los 10 grados, son desfavorables para el desarrollo de resistencia, más bien es el contrario. En cuanto a la resistencia final se refiere, eh, se requiere curado de menos tiempo a temperaturas altas, no es tan benéfico como curar durante más tiempo a temperaturas inferiores. Entonces, como les decía, la temperatura del concreto se ve afectado por
temperatura ambiente, la absorción del calor, la liberación del calor por hidratación del cemento. Pues sí, usar cemento que no venga muy caliente, es una condición casi que obligada. Y la temperatura de los materiales, que les decía que tiene que humedecer los agregados preferiblemente, y principalmente el agregado grueso, que es el que acumula mucha temperatura. Ahora, existen diferentes sistemas y materiales para realizar el curado. Sin embargo, el principio es el mismo: mantener un contenido satisfactorio de humedad y temperatura para que se desarrollen las propiedades deseadas. Entonces, uno puede aplicar agua anegando con aspersores, con un vapor ahí, o con cubiertos materiales, o sea, materiales saturados, yute, algodón, alfombra, tierra. Usted puede mojar arena, puede echar acerrín, mojarlo, puede echar paja y la moja. Entonces, esos son diversas formas de que usted lo puede hacer. Eh, Hay que evitar la pérdida excesiva de agua en la superficie del concreto mediante el empleo de materiales tales como hojas de plástico o de papel impermeable, o bien mediante la aplicación de compuestos formadores de membrana sobre el concreto, que son muy conocidos. Cuando se escoge el agua como un método de curado, se debe tomar en cuenta obviamente que haya agua disponible, y la mano de obra, porque no es que le echo agua una vez y me pierdo el mapa en el día. Entonces tiene que mantenerlo con cierta humedad, pero también, y eso obviamente es un costo. El agua debe ser limpia de sustancias deleterias. Eh, Cuando la apariencia del concreto es muy importante, que ahora prácticamente siempre, el agua debe estar lista de sustancias que ataquen o manchen o de color en el concreto. No conviene mantener ahogado el concreto, que tampoco eso resulta. Pero hay que tener en cuenta que cuando usted hace una cosa como esta, que le pone un cordón de arena o de un mortero y inunda, si algo de agua se le escapa, le puede ablandar la base. Eso es un problema. Eh, Como les decía, el charco, bordillo, y puede ablandar la base. Usted puede hacer un rociado como una niebla o con unos aspersores, que eso es muy frecuente. Puede poner unos sacos, mantas de algodón y alfombras, pero tiene que tener muy claro para qué era que se usaron esos sacos, porque puede hacer que lo que venía dentro del saco puede hacer que manche el concreto. Eh, Algo que yo francamente nunca lo he hecho, digamos, curar con tierra. Usted tierra llena de la losa de tierra y la humedece. Sin embargo, la tierra mancha el concreto y esa mancha cuesta mucho quitarla. Puede echar arena y la humedece. eh, Sin embargo, si la arena trae algún grado de impurezas o de tierra, esa tierra va a manchar la superficie. Puede curar con acerrín húmedo, pero hay un ácido que trae el acerrín o algunos tipos de acerrín que puede provocar problemas en la superficie. Ahora puede echarle paja, bueno, pero en el primer viento que se venga se lo va a llevar, y entonces perdemos todo el sentido de la acción. Ahora, están los materiales selladores. Son materiales que se colocan sobre el concreto para reducir la pérdida de agua por evaporación. Se reduce la posibilidad de que el concreto seque comparado con el curado con agua. Como que decía, estamos reteniendo la humedad. Son fáciles de manejar, y entonces están los que son como una película plástica. Cuando la apariencia es importante, el concreto se debe curar por otros medios, pues la película plástica tiende a dejar superficies eh, moteadas, o sea, que queden como puntos. En pisos y pavimentos esto no es crítico, ojo, en algunos pisos sí, y sobre todo si se coloca ocasionalmente agua debajo de la película. El papel impermeable se debe cumplir siempre que cumpla con el ASTM C171. Está compuesto, perdón, por dos hojas de papel craft unidos mediante un adhesivo. Entonces usted lo que hace es mantener húmedo ese papel impermeable.
Ahora, lo más común son los compuestos de curado que tienen que cumplir con la norma ASTM C309, eso es muy importante. Mucha gente que viene a vender curadores, a vender cosas, eh, no necesariamente cuentan con esta certificación de que cumple con el ASTM C309. Entonces, mucho cuidado. Ahora, ¿qué son estos curadores? Bueno, consisten en ceras, resinas naturales o sintéticas, así como solventes de volatilidad elevada a la temperatura atmosférica. A veces se le pone pigmentos, porque si usted está echando algo que es color transparente, no sabe dónde lo echó o dónde sí lo echó. Entonces, obviamente, en el caso del blanco, tiene la ventaja que además es reflectivo y lógico, como les decía, para saber temas de inspección. Los compuestos deben aplicarse con una medida uniforme. Los valores usuales de coberturas de 0,20 a 0,25 litros por metro cuadrado. Eh, las pruebas para confirmar el cumplimiento de los requisitos estipulados se deben hacer sobre el cubrimiento que se va a utilizar en el campo, que eso lo especifica el fabricante. Cuando no esté especificado, puede usar 0,20 litros por metro cuadrado. Eh, en el curador se puede aplicar con una bomba de espalda, puede aplicarlo manualmente, cosa que no es recomendable. Para beneficios máximos, los componentes de curado se deben aplicar después del acabado y tan pronto pierda el brillo la superficie del concreto, de forma que, como les digo, que no se aprecie el brillo del agua, pero antes de que el compuesto líquido pueda ser, si usted lo echa eh, muy a destiempo o muy antes, el agua no se ha perdido y puede que lo lave el curador. Y si lo echa muy a destiempo, puede absorberse y no funciona. Entonces se debe tener mucho cuidado al escoger el curador, por cuanto algunos dejan manchas blancas, tonalidades, o bien removerlos es sumamente complejo. ¿Qué sucede? Bueno, o el curador con parafinas debe emplearse, esto es mi recomendación, debe emplearse en pavimentos con acabado rugoso y yo diría que no en pisos industriales, porque como son parafinas, es como encerar un piso, entonces queda con una superficie muy resbalosa y cuesta mucho removerlo. Entonces, ahora, ¿por qué lo deberían remover el curador? Porque ustedes me van a decir, "Sí, pero no es para que cure el concreto, o sea, ¿para qué lo va a quitar? No, y una vez que ya pasó el tiempo de fragua o la edad de la resistencia, y si tiene una aplicación como posterior, como una densificación, entonces más bien hay que remover el curador, porque si cae el densificador encima del curador, le va a generar una mancha blanca que es muy difícil de quitar. Entonces, mucho cuidado al escoger el curador. Uno a veces no le presta mucha atención a qué curador, pero en una obra un arquitecto nos pidió que hiciéramos pruebas como hasta como con 5 curadores, porque el aspecto para él era muy importante. Entonces hicimos varios ensayos con varias membranas de curado, entendiendo que todas pues son buenas, pero el aspecto que generen es el que podría ser un problema. Entonces, que se les quede muy claro, si van a densificar el piso posteriormente, fijo, hay que quitar el curador, porque si no se les hacen unos manchones blancos. Y ojo, escojan el curador que sea efectivo, que ojalá desaparezca solo, o bien que quitarlo no sea tan complejo. Cuando se aplica la membrana sobre una superficie en apariencia seca, se pueden presentar dos circunstancias, que es que sí, se detiene la evaporación, perdón, pero puede continuar el sangrado y propicia la formación de una pequeña capa de agua debajo de la pasta de cemento. Entonces, eh, que está adherida a la membrana, condición que favorece esto que se los puse aquí, que es como una escamación. La evaporación se puede detener temporalmente, pero el sangrado continuará y propiciará el agrietamiento, como lo ven en la imagen, en forma de mapa de la película. Lo que indica es aplique más curador.
este tema contra el clima frío, no sé, me lo voy a brincar porque realmente en nuestra condición no tenemos mayores situaciones o lugares donde tengamos más bien que calentar el agua o el mismo concreto para poder trabajar. Entonces me voy a tomar la libertad de brincármelo. Ahora, perdón, en clima cálido se debe curar de acuerdo con todo lo que indica este ACI. La temperatura alta provoca un secado rápido del concreto y por esto la protección y el curado son muy importantes. Si cura con agua, debe mantener un continuo para evitar cambios de volumen por el endurecimiento y el secado. Si, por ejemplo, estamos colando en Coyol, usted llegó y chorreó y humedeció, y agarró el mediodía y hizo un calor terrible, entonces si usted va y echa agua, va a tener después, va a tener esto que estamos hablando de condiciones de cambios de volumen, perdón. Eh, en esos climas, como el que estamos nosotros, como el que nosotros vivimos, el curado en los primeros días sigue siendo súper importante, como se los mostré en la curva de ganancia, bueno, la curva no, en los porcentajes de resistencia de diferentes edades. Adicionalmente, el curador se debe contar con retardantes de evaporación que ayuden en casos extremos. ¿Eso qué es? El retardante de evaporación si usted lo ve, parece agua, pero no es agua. Si en algún lugar se le seca mucho el concreto, entonces en ese punto uno puede aplicar un retardante de evaporación, no digamos que revive la superficie, pero le permite darle un poquito más de acabado, mientras la tensión del mismo concreto, mientras la resistencia del concreto va aumentando de forma que resista las tensiones que generan posteriormente o en el mismo momento del agrietamiento. Entonces, el curador, hay varias marcas de este retardante de evaporación como de curador, pero es un recurso muy importante y yo siempre lo recomiendo de cuando es una chorrea, aunque sea llevar un poquito, no es que se lo va a gastar todo, llevar un poquito de retardante de evaporación y eso salva mucho las superficies. El curado con alta presión es principalmente utilizado en prefabricado, bloques, tubos, y con baja presión se utiliza más para fabricar productos de concreto, como decía también. No siempre es posible determinar el grado de eficiencia del curado, puesto, puesto que las condiciones atmosféricas, mientras se lleva a cabo, juegan un papel muy importante. Pero les quería poner aquí un dato. En algún momento hicimos en Holcim unas pequeñas pruebas donde primero jurábamos el concreto y luego dejábamos concreto al aire. Y se logró determinar que la resistencia entre el cilindro curado y el cilindro no curado baja más de un 10%. Entonces, mucho ojo a que cuando el laboratorio toma los cilindros, que no queden al sol, que los recojan oportunamente y que se los lleven a curar tan pronto sea posible. Entonces, pero para que tengan en cuenta que un defecto de curado eh, puede provocar una resistencia deficiente de un 10%. Y hay que verlo también desde la otra perspectiva. Si uno, que nunca pasa, tiene un concreto que está alertillo para ganar la resistencia, cúrelo más, llénalo de agua, eh, humedézcalo para que pueda levantar esa resistencia, ¿verdad? Entonces, véanlo desde los dos aspectos, tanto como que si no curo puedo bajar la resistencia, como si tengo una resistencia que está un poco tallada, también curando puedo lograr que suba la resistencia un poquito. Como les decía, el curador será efectivo en la medida que el concreto pueda desarrollar los niveles deseados en las propiedades y que se evite el despolvamiento, porque digamos que no solo es un tema de resistencia, que van a tener resistencias menores, sino que
van a tener resistencias menores, sino que la superficie puede estar, que llaman en inglés dusting, que se siente la superficie como que se despolvorea, puede escamarse y puede cuartearse, ¿verdad? Puede hacerse grietas eh, por no haber curado. Hay unas ecuaciones ahí que para donde se pueden ver los incrementos de tiempo y de la temperatura, por eso no voy a pasar. En el caso de pavimentos y losas, la relación entre y el área expuesta, superficial y el volumen de concreto es una relación muy desigual. Entonces, la pérdida de humedad por evaporación del concreto puede ser tan grande y tan rápida que nos dé como resultado un agrietamiento por contracción, con efectos perjudiciales sobre la resistencia y la resistencia a la abrasión y las heladas, porque claramente, si usted tiene esto que acabamos de decir, el dusting o el despolvamiento superficial, pues jamás va a tener una buena resistencia a la abrasión. Para prevenir esto, que no le robe, para que el concreto en esa condición no tenga problemas, entonces antes de colar, moje el terreno de manera que el terreno no le robe agua al concreto y después de terminada la losa, inicie el curado lo más pronto, ponga la membrana, pero también humedezca la losa, porque acabamos de decir que es un tema de humedad y es un tema de temperatura. Entonces, cuando los esfuerzos debido a estas variaciones excedan la resistencia a la tensión, o sea, se agrieta la losa. Entonces, uno tiene que generarle al concreto las condiciones para que esa resistencia este, a la tensión sea mayor que los esfuerzos que se den por la temperatura. En tal caso, tenemos que atenuar el aumento de temperatura, sea cubriendo la superficie, poniendo algunas mamparas. Se debe entender que se puede poner el curador de membrana, pero además, como les repito, es importante humedecer la losa para bajarle la temperatura. Agua y temperatura. Cuando se comienza a desarrollar el agrietamiento, se debe iniciar el curado mediante rocío con niebla. Pero si lo echa a mano, es un problema porque en algunos lugares va a caer más y en algunos lugares menos. Entonces, lo mejor es echarlo con una bomba de aspersión, generando esa niebla. Mezclando con retardantes de evaporación, si es como les los dije, cubriendo con sacos o mantas o algún tipo de protección para poder bajarle la temperatura y proteger del viento o de las dos cosas. ¿Ok? Ahora, en el caso de edificios, ahí puse este ejemplo de esta formaleta porque digamos que uno no podría esperar a que se quite toda la formaleta para empezar a curar. Entonces, hay casos donde usted puede desplazar la formaleta levemente y empezar a aplicar los compuestos de curado. Entonces, como esta, que es una formaleta DOCA, permite que usted pueda aflojar los ties, desplaza ya una vez el concreto endurecido, desplaza la formaleta y empieza a aplicar el curado, sea con compuestos o sea con agua. Es que todavía está en líneas de temperaturas bajas, esto no es tan, tan frecuente en nuestras circunstancias. Ahora, esto sí, porque en nuestro país todavía se chorrean elementos masivos en hidroeléctricas o en clínicas de tratamiento del cáncer. Hay elementos muy grandes, muy masivos. Entonces, concreto masivo es cualquier volumen de concreto en obra con dimensiones suficientemente grandes como para requerir que se tomen medidas adecuadas para hacer frente a la generación del calor o el cambio de volumen, con el fin de minimizar el agrietamiento. Regularmente el contenido de material cementante será de 120 a 300. Los lugares donde hacen, sabemos, por ejemplo, cuando hemos hecho hidroeléctricos y los concretos son especificados inclusive hasta resistencias a 120 días. Entonces usted especifica contenidos de cemento muy bajos para poder también mitigar ese efecto de la temperatura o
el calor de hidratación. Entonces, debido al calor generado por estas masas tan grandes, el control de temperatura es considerable, de considerable importancia para evitar esfuerzos térmicos perjudiciales, perdón. ¿Por qué? Porque vamos a tener seca la superficie por fuera, pero por dentro generando calor. O voy a verlo de otra forma. Usted humedece el concreto por fuera, pero por dentro está tiernito y está generando calor. Entonces, en esta imagen que se ve aquí, ustedes pueden ver cómo es que se va generando la temperatura. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Usar contenidos de cemento bajos, usar puzolanas o otros files minerales. Eso ayuda a bajar las temperaturas. Enfriar los materiales del concreto, la piedra, los agregados gruesos y finos. Usar hielo. Y yo he visto que en algunos bloques masivos inclusive le meten tuberías de enfriamiento a través del bloque para bajar esa temperatura. Y en otros casos, uso de cemento de bajo calor, calor de hidratación. Cuando existen puzolanas dentro del material cementante, el curado no debe ser menor a 3 semanas por una razón. Las puzolanas permiten que el concreto vaya ganando resistencia posterior a los 28 días. Entonces, también tenemos un beneficio que si se cura poco tiempo, no lo vamos a lograr. Entonces, probablemente con concretos hechos con cemento a base, con adiciones puzolánicas, curemos más días con la ventaja de que tenemos más resistencia. En otro tipo de construcciones, como prefabricados, se curan a temperaturas de 52 a 85 grados Celsius durante 12 a 72 horas, obviamente porque hay que darle este, mucho uso al molde. Entonces usted cura rápido, desmolda, se lleva la pieza, vuelve a chorrear y está en ese ciclo. En el caso de las formaletas deslizantes, que no es una aplicación tan frecuente, pero que sí se han hecho varias cosas. Yo no sé si ustedes saben, los taiwaneses llamaban a las columnas estas grandísimas del puente del Tempisque, le llamaban el pylon. Entonces esos pylons se chorrearon con formaleta deslizante. Entonces, en esos casos, eh, la formaleta deslizante o el sistema constructivo requiere de mucho el uso de sistemas de compuestos de cura, porque cuando usted va deslizando la formaleta, el concreto que está abajo, que recién lo descubre, usted tiene que darle acabado, pero el que quedó abajo, del que está dando acabado, prácticamente ya tiene que irle este, dando cura, y no es que puedo mojar uno y no el otro, porque realmente en este caso particular, que es un elemento vertical, no podrías mojar unos y otros no, se va a mojar todo. Entonces el uso de compuestos de curado prácticamente es indispensable. Ahora, no siempre todo aplica para cualquier cosa. Si usted está haciendo un silo de concreto, el uso de compuestos de curado, dependiendo de lo que vaya a almacenar en el silo, por ejemplo, si es con granos, probablemente el curador tenga alguna contraindicación por el manejo de alimentos. Entonces, en esos casos, probablemente lo más conveniente sea curar con agua o con algún material que no tenga problema con el manejo de alimentos, para poner un ejemplo. Hay otra aplicación de concreto, que es el concreto lanzado. El concreto se chorrea generalmente en capas delgadas y superficies muy ásperas. En este caso también se debe curar el concreto. Francamente, yo lo que he visto, cuesta mucho que la gente le ponga curador al concreto lanzado, pero es una cosa que realmente se debe hacer para que gane las resistencias y todas las características que estamos hablando. Quise agregar algo aquí nuevo, digamos, nuevo de unos años para acá. Hay un concreto que se llama autocurable. El concreto autocurable nace tras la necesidad de reducir la cantidad de litros
por metro cúbico empleado en obra. Este término es comúnmente confundido en algunos casos con el concreto autorreparable, que es otra cosa. El autocurable lo que hace es reemplazar el agregado grueso con un material muy liviano y poroso, que en este ejemplo se llama traquita. El autocurable es un tipo de concreto capaz de sellar las grietas que se forman en su interior, mejorando considerablemente la vida útil del mismo y la protección de las armaduras en su interior, lógicamente, ahorrando costos y haciendo las construcciones más rentables. Esto no es ningún comercial, pero quise coger el extracto de la ficha técnica de un proveedor, el concreto Hydratium, que es un nombre comercial, es una nueva tecnología de concreto autocurable, donde el concreto aporta una mayor tolerancia a las deficiencias prácticas del curado, permitiendo en algunos casos eliminarlo. Es un mecanismo particular diseñado por Cemex, regula y controla la pérdida de humedad para reducir la formación de fisuras por retracción plástica. ¿Cuáles son las ventajas? Un mejor acabado superficial, retiene la unidad interna del concreto, superando el desempeño inclusive de las membranas de curado, reduce sustancialmente el riesgo de agrietamiento plástico, elimina la aplicación de cemento o agua para el curado, hay gente que hace eso, reduce los tiempos en el proceso constructivo, disminuye sustancialmente los costos del proceso de curado y disminuye, como lo dijimos, que se evita el agrietamiento, disminuye los costos de reparación posterior al reducir el agrietamiento. Y eso sería esta charla del curado. Es una charla corta. Tal vez no iba tan rápido, pero sí es una charla corta. Quedo a sus órdenes. No sé si hay preguntas. Aquí veo una pregunta. Tengo varias preguntas. Vamos a ver. La primera dice, ¿se puede utilizar el método de inundar la losa y aplicar la membrana de cura? Eh, sí, bueno, vamos a ver. Usted aplica la membrana y después inunda. Eh, Porque realmente si usted inunda y aplica la membrana, lo que pasa es que se va a lavar la membrana. Entonces usted aplica la membrana y luego inunda la losa. Nada más que hay que tener cuidado con lo que haga uno de bordillo para retener el agua, porque nos pasó que poníamos arena y el agua volteaba la arena y se iba. Entonces, como gran cosa, cogimos la arena y le pusimos un poquito de cemento y hicimos el bordillo como de un mortero y después fue un mundo quitarlo, entonces más bien tener esos cuidados. He escuchado sobre el uso, no sé si con eso estaríamos claros. Ok. La otra dice, ¿ha escuchado sobre el uso de polímeros superabsorbentes para el concreto de autocurado? Sí, correcto. La tecnología, el tema del autocurado es eso, tener elementos que sustituyan agregado que tengan mucha absorción para que esa agua más bien sea la que proporciona el curado del concreto. ¿Qué resistencia se puede lograr con el hidratium? En realidad no hay una restricción sobre las resistencias. Obviamente, si son concretos de muy altas resistencias, podría no ser tan eficiente el tema del hidratium, porque con mucho contenido de cemento, vamos a tener una condición de hidratación y contracción muy altas.
voy a terminar esta última y me devuelvo a una pregunta de Ignacio. En caso de repellos, ¿cuál sería la recomendación del curado? Bueno, en el caso de los morteros, las resistencias son de ganancia mucho más lentas que los repellos convencionales. Pues pucha, yo un repello no dejaría de curarlo menos de 7 días, porque si vemos que las resistencias de un concreto a los 7 días tienen 70%, 70, 75%, eh, un mortero, pues la ganancia de resistencia va a ser más lenta. Entonces, sí, un mortero, un repello, por lo menos 7 días lo mantendría con cierta humedad. Eh, También depende de si es un mortero, un repello muy rico o es un repello muy delgadito, ¿verdad? Entonces, pero sí, me parece que en esos condición podrían dar. Dice, ¿cómo se podrían curar elementos esbeltos donde no se pueda remover el encofrado como en bastiones de puentes pequeños? En realidad, que no puedan mover el encofrado. En teoría, usted tiene que desencofrar sí o sí, eh, pero no sé si la pregunta es durante ese momento que no puedo quitar el encofrado o si estás hablando de lo que quede este, bajo tierra, ¿no? Porque en el caso ok, sí, los primeros días. Sí, yo pensaría que sí se puede, cuando usted tiene los ties, puede aflojarlos y hay una pequeña abertura del encofrado, porque no vas a desencofrar completamente. Me imagino que esa es tu preocupación. Pero sí, cuando suelta un poco las amarras, ahí se te va a dar una abertura y ahí podrías empezar a curar esos elementos. Pensaría siempre en curadores líquidos que pueda uno echar ahí en esas superficies. Ok, aquí hay otra. ¿Cuál es el mejor curador cuando se ejecutan cunetas y aceras? Dado que la superficie es rugosa, no tendría, eh, o sea, no dejaría de recomendar el de parafinas. Nada más que las aceras con una parafina podría ser que queden resbalosas. Pero un curador base agua no tendría problema para nada en cunetas y aceras. Ahora, hay curadores más concentrados, hay curadores menos concentrados. Tengan el cuidado siempre de agitar los estañones para que no les quede concentrado el curador y que se les haga un problema. Fabricio. Ok, sí, exactamente. Ya eso entonces. Pablo, eh, muchas gracias. ¿Cómo se pueden evitar las famosas ollas en losas de piso? ¿Es un tema de humedad en la mezcla o influye el curado? Vamos a ver, eh, estamos hablando de una superficie que te puede quedar una ollita ahí donde se acumula el agua y por eso se da uno cuenta. Vamos a ver, el curado no es que tenga tanto que ver en eso, tiene que ver más si la mezcla tiene una trabajabilidad demasiado alta. Si es un concreto muy suave, probablemente se va a contraer mucho y te va a generar eso. Entonces, lo que yo he visto es que ahora a la gente le gusta chorrear concretos de 18, 19, 20 centímetros. Si eso es logrado a punta de agua, definitivamente la contracción se va a dar y se te van a generar esas ollas. Y en algún lado sí, en algún lado no. Entonces, colocar concretos no tan suaves y en el acabado ser muy estricto, puedes poner un codal de 3 metros y irlo poniendo y donde se genere alguna oquedad, alguna ollita, darle con la llaneta para evitar eso que estás mencionando. Sergio dice, en el caso de colocar concreto en zonas como por ejemplo la zona de San Juan de Chicoá o zonas frías del país,
se debe considerar algo debido a las bajas temperaturas durante la noche. Lo que tienes que considerar, digamos, en principio no. Lo que tienes que tener claro es que si colás, por ejemplo, en la tarde, muy difícilmente vas a poder desencofrar a principio de la mañana, porque el concreto de la noche sí fría y todo va a ser riquísimo para la hidratación, pero no para el endurecimiento. Entonces el concreto no va a endurecer tan rápido como endurecería en otra condición. Yo no pensaría que tenga que calentar el agua o algo así. Lo que sí es que chorree en la mañana para que pueda desencofrar al día siguiente, porque si chorrea en la tarde, definitivamente, y se nos han dado casos en que chorreamos en la tarde, termina 4 de la tarde y uno quisiera poder desencobrar a las 6 de la mañana del día siguiente. Si la noche estuvo muy fría, no es posible y tienes que darle tiempo a que caliente el día. Aaron Silva me ha preguntado. A ver. Ah, ok, perfecto. Vamos a ver aquí otra. En zonas cálidas como la zona sur, humedezca los agregados, sobre todo el agregado grueso. Chorree en ciertas franjas del día. Procure no chorrear al mediodía, porque a esa hora es la hora más bajo fregada para el concreto. Entonces hay que tener ese cuidado. Con los densificadores y membranas, para que no se ponga blanco, eso que lo indica los proveedores, o le entendí que se lo aplicó a prueba de error. No. Vamos a ver, si usted tiene una losa de concreto y le pone el curador y luego viene un densificador, por fuerza tenés que remover el curador por medios mecánicos o con agua caliente para que cuando venga el densificador no se genere una mancha. Eso es lo que quiero decir. Entonces, eso es muy típico. Se ve que no removieron el curador bien, puso el densificador y se le hizo una mancha. Ese es el cuidado que hay que tener. Vamos a ver. ¿Qué tan recomendable es agregar hierro para bajar la temperatura? Es muy recomendable. De hecho, en Punta Arenas estuvimos chorreando el concreto del Poder Judicial hace poco, a finales del año pasado, creo que era. Y sí, hay que poner hielo. En Guanacaste hay que poner hielo. Hay zonas del país donde no es tan necesario poner el hielo, porque usted puede humedecer los agregados, porque puede dejar que repose el cemento, que no tenga tan alta temperatura, y puede hacer que se la pueda uno jugar así, pero no es bien recomendable. Obviamente depende del requisito que tengas, porque una de las cosas que yo siempre he hablado es que si usted puede tener un concreto con una cierta temperatura alta, pero el ambiente le ayuda, como puede tener un concreto con una cierta temperatura alta, pero el ambiente no le ayuda. Entonces, en ese caso, casi que es obligado a poner hielo. Y ojo, como lo decía en otra charla, el tipo de hielo tiene mucho que ver. No son todos los, no son todos los hielos que funcionan igual. Hay hielo en escamas, que es como una hojuela, hay hielo en cubitos y hay hielo en escarcha, como el de los organizados. Entonces hay que saber cada uno cómo echarlo para no tener problemas. En el caso de losas que tienen plástico por debajo, siempre es bueno mojar la base antes de colocar el plástico. En realidad ya no hace falta. Eh, Nada más que el plástico depende de si es una barrera de vapor o si es un plástico para reducir fricción. Si es un plástico nada más para reducir fricción, yo lo huequeo. Mi recomendación es huequearlo. En ese caso sí vale la pena echarle agüita porque los huecos, por los huecos vas a perder agua, que lógicamente eso es lo deseable. Pero entonces en esa condición sí, moje la base, ponga el plástico perforado y entonces nadie le va a robar agua a nadie. Y se va a permitir que el agua de la loza no solo se seque por arriba, sino que también el agua salga por la parte inferior. ¿Es recomendable usar el curado concreto cuando es contratado por premezclado? Claro que sí. Nada más que utilizarías un curador base agua. Eh,
El curador base agua no tiene problema con el almacenamiento porque el curador base agua eh, se volatiliza, entonces se pierde, no tiene efectos residuales. Si usaras otros tipos de curadores, sí podría ser que tengas que lavar la superficie para luego almacenar el agua. El tiempo para aplicar agua después de la aplicación del curador dependerá de la temperatura, porque si la temperatura donde estás es muy alta, aplique el curador, déjelo que se seque, por decirlo de alguna forma, y ahora sí, humedezca la losa para bajar la temperatura. O sea, aplique agua, pero no lave el curador, sería la respuesta. ¿Cuál es el tiempo ideal de la fragua para aplicar la membrana? Apenas se quite el brillo. O sea, usted le da acabado a la superficie y la superficie tiene un brillito. Apenas se pierde ese brillito, aplique el curador. El hielo en mezclas nos lo da el diseño de mezcla. No entiendo muy bien la pregunta, pero lo que voy a entendiendo un poco, si nosotros ponemos hielo y es 1 kilo de hielo, hay que restar 1 kilo de agua o 1 litro de agua a la mezcla. Entonces, no es, yo agrego hielo, pero es agua finalmente. Entonces, no voy a aumentar la relación agua-cemento. Entonces, si agrego agua, la rebajo del agua que voy a poner de mezcla. Si pongo que, bueno, 1 kilo de hielo es nada. Eh, por ejemplo, nosotros para bajar temperaturas pondríamos 10, 20, 25, 30 kilos de hielo. Y eso es muy caro, ¿va? Porque el kilo de hielo, dependiendo de la zona, cuesta como 100 colones. Entonces, ya usted le pone 30 kilos por 100 colones, estamos hablando de 3.000 colones por metro cúbico. Entonces, hay que saber muy bien qué es lo que quiere uno hacer para poner la cantidad de hielo mínima, pero que le garantice la temperatura que le está pidiendo el especificador. Me faltó alguien, voy a ver. Creo que esas son las consultas, don Douglas. Ok. Más bien les agradezco un montón, les miren cómo me complace que pregunten. Sí, creo que esas eran las que, ¿Cuál es el tiempo ideal después de la fragua? Ah, no, eso ya. sí. Muchas gracias. Ok, la aplicación de hielo es diseñada, está en algún código, porque supongo que si baja mucho la temperatura puede afectar también. Realmente uno lo que busca es lograr un choque térmico, porque en el momento que echas el hielo, logras un choque térmico con los agregados y el cemento que está a un toque caliente, entonces bajas la temperatura. Eh, Mucho dependerá de qué temperatura tenés que lograr, si son 28, si son 30, si son 32 grados, mucho dependerá si en la zona en donde estés. No es algo que está en Punta Arenas, tiene que ponerle 25 kilos o póngale 30. Sí les doy esas cantidades aproximadas para que sepan de cuánto estamos hablando. eh, y que no los cojan por sorpresa, porque a veces en lo del hielo la gente no lo considera en sus presupuestos y cuando viene la inspección y le dice, no, papá, la temperatura máxima es 32 y si usted ya cotizó el concreto sin hielo, esa diferencia se la tiene que, como dicen, comer uno. Entonces, sí, muy importante que sepan, primero, si les está pidiendo el requisito de temperatura en el concreto, que en otra charla habíamos hablado de que no es tanto la temperatura como un parámetro de aceptación o rechazo, sino cómo interactúa con el ambiente. Pero sí, eso, eh, lo que sí te puedo decir es que rebaje lo del agua que va a agregar y tiene que estudiar qué cantidades. Lógicamente, si es un concreto hecho en sitio, el cemento tiene baja temperatura, entonces no necesariamente el cemento te va a venir a aumentar la temperatura, pero en el caso de un concreto premezclado, ese sí, porque vienen con temperaturas más altas,
deberías considerar el uso de hielo en cantidades mayores. Bueno, Tengo- aprovechando que no hay más consultas por acá, voy a pasar la encuesta para que por favor nos ayuden a llenarla antes de salirse de la aplicación y también invitarlos porque don Douglas nos va a presentar otra conferencia sobre compactación de concreto el 26 de octubre para que estén ahí al tanto de la publicación y puedan inscribirse en la siguiente conferencia. Creo que escribió alguien más, ¿verdad? Voy a ver. Ah, ok. En su experiencia, el tema del hielo en Guanacaste va a depender de la hora de la colada o casi siempre se debe usar. Esa es una muy buena pregunta porque vamos a ver, cuando esta pregunta me la hicieron hace como el año pasado, primero tienes que escoger, ok, dependiendo del elemento que vas a chorrear. Si son entre pisos, casi que chorréelos en la tarde o en la noche o en la madrugada. Eso, digamos, te ayuda en la temperatura, en la humedad relativa. No digo necesariamente que el viento, porque el viento puede ser de noche, puede ser de día. Eh, entonces, si vas a chorrear un elemento horizontal, casi que chorrea en la tarde, tarde, noche o en la madrugada. Si vas a chorrear un elemento vertical, la temperatura, digamos, no es no te jode el acabado, pero de fijo no vas a quitarte probablemente el uso del hielo. Eh, ¿Qué tirada? La respuesta sería, el tema del hielo en Guanacaste, eh, casi que siempre se tiene que usar el hielo. Está en otra opción que es enfriar el agua, eh, pero mi experiencia, el agua no genera tanto choque térmico como el hielo. Pues que uno tiene que generar un choque térmico para bajar la temperatura del hielo. Ahora, no solo dependerá de la hora de la colada. Ojo que depende mucho de la distancia de la planta al sitio de colado, porque si tenés una hora de viaje y le echaste el hielo, probablemente ya cuando llegue a la obra, no es que se ha perdido el efecto del hielo, pero le va a quedar muy poquito. Entonces, eso también tiene que tomar en cuenta dónde está la planta, qué distancia hay de la planta al sitio de colado. Y yo antes de decir sí use hielo es la hora de colado, poner mamparas y tapavientos, humedecer agregados y todo eso para tener que usar o para poder usar la menor cantidad de hielo. Bueno, creo que con esa damos por finalizada la conferencia. Muchísimas gracias al ingeniero Douglas Sáenz por su espacio y por compartir sus conocimientos con nosotros. Gracias a todas las personas que se conectaron esta noche y recordarles que la grabación de la charla se colocará en el canal a partir de la próxima semana para que puedan compartirla o bien volverla a ver. Sin más, damos por finalizada la conferencia. De nuevo, muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima conferencia de Don Douglas en octubre. Tengan todos y todas muy buenas noches. Buenas noches.